En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan estos poderes, porque Herodes sabía prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero tenía al pueblo porque tenía Juan por profeta. Pero cuando se celebraba en los cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio agrado de Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todos los que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Madre, aquí en un plato de calabaza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él la mesa, mandó que la diese, eh, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y a ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas de Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó y allí en una barca en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los de que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, a dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que vinieron fueron como 5.000 hombres, sin contra las mujeres y los niños. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar
en la barca y delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la otra multitud. Despedia la multitud, salió al monte a orar aparte. Y cuando de hecho la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si crees tú, manda que yo vá a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y lo dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminaba la travesía, vinieron la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que se dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos.